Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Gracias por seguirnos en todo el territorio ecuatoriano. Desde cualquier parte del mundo a través de las redes sociales de Ecuador TV y Gama Visión. El sector privado se encuentra a la expectativa de la llegada del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Este y otros temas fueron abordados durante la ceremonia de aniversario de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La inminente llegada del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, al Ecuador no es indiferente para el sector privado. La cita prevista para finales de junio genera expectativa, sobre todo en los miembros de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Aunque hay temas centrales definidos como la crisis en Venezuela, el hecho de abrir las puertas al principal socio comercial del Ecuador permitirá debatir otros asuntos inherentes a su actividad, como lo menciona el presidente de la Cámara, Pablo Arosemena. Así que es importante ponernos de acuerdo en los temas que sean irritantes para los Estados Unidos, poder resolverlos y sacar adelante ese acuerdo de comercio. La visita también despierta el interés de representantes del área de la construcción. Es hacia allá donde tenemos que poner los ojos, no solamente por las oportunidades de hacer negocio, sino también por las oportunidades de que capitales extranjeros vengan. Esta y otras iniciativas como el proyecto económico propuesto por el jefe de Estado y que ya se encuentra en manos de la Asamblea Nacional son, según la ministra de Industrias, Eva García, señales claras de un nuevo enfoque en la política nacional e internacional. Es un mensaje muy claro, donde precisamente se atiende todas las necesidades de la producción, sobre todo al grueso de la producción, que son la pequeña, la mediana empresa, la economía popular y solidaria, la artesanía, que son el 90% del tejido empresarial. El mensaje es que ahora es el momento para salir adelante, para producir y para que el comercio vuelva a levantarse. El sector privado se mostró abierto a trabajar de la mano del gobierno para lograrlo. Esto en el marco de la celebración por los 129 años de aniversario de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Jocelyn de Mera, Telediario. 7 de la mañana en punto. Se encuentra con nosotros el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Gracias por estar aquí. ¿Encuentra usted justificada la expectativa, la sobreexpectativa en torno a la visita del vicepresidente de Estados Unidos? ¿Será este el punto de inflexión para la adopción de nuevas decisiones económicas o tendrá impacto efectivamente en los temas del comercio con los Estados Unidos? Buenos días. Buenos días. Mire, yo creo que sin duda es importante la visita y es un paso adicional de los que ya ha venido dando el gobierno nacional con el presidente Lenín Moreno a la cabeza para generar este efecto positivo y este ambiente positivo de que tenemos un país que está dispuesto a abrir sus puertas al mundo, que también está dispuesto a buscar mercados en el mundo. Entonces me parece que ese punto de inflexión que usted señala, Eduardo, ya se dio. Para tomar un rumbo más pragmático que les dé viabilidad a las aspiraciones de los ecuatorianos, que son básicamente centradas en el empleo. Esa es la mayor preocupación. Y este hito me parece que refuerza esa visión, esa renovada visión más moderna y que permita avanzar en la consecución de los objetivos nacionales. Le pregunto porque no termina de estar claro. Se ha dicho, por supuesto, ahí afirmaciones generales acerca del sentido de la visita, pero no se ha puntualizado cuál será la agenda de tratamiento. ¿Los temas económicos estarán allí? Los temas comerciales, sin lugar a duda, van a estar allí. Entiendo que hablar temas de orden diplomático, de relacionamiento exterior, de la política exterior, eso es natural, pero también de lo que hemos conversado internamente va a haber un acercamiento que tienda a esta voluntad ya manifiesta del presidente de la República de avanzar en la consecución de un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Creo que eso también va a estar en la mesa y cómo capturar más inversiones, cómo generar un mejor ambiente para las inversiones. Sin duda va a haber una parte comercial que trabajar con el equipo en estos días para tener una visita muy productiva. Ministro, avanza el debate en torno a la propuesta perdón, de la Ley de Fomento Productivo. Las propuestas de exenciones tributarias contenidas en esta ley, le pregunto, ¿eran ya
demandas mínimas de los sectores productivos antes de la formulación de la propuesta? Y se lo pregunto porque el gobierno viene ya escuchando en numerosos diálogos a los representantes del sector privado, y no es un secreto que usted durante buena parte de ese proceso estaba del otro lado de la mesa, del lado de los empresarios. Mire, el proyecto de ley tiene dos componentes. El uno es justamente de generar mecanismos de incentivos para la reactivación productiva, y el otro es el plan de estabilización fiscal. Ambos, mi estimado Eduardo, son un medio, no son un fin en sí mismo. Y el proyecto de ley tampoco es un fin en sí mismo. Son un medio, ¿para qué? Para generar las condiciones para que el empleo crezca, por un lado, y segundo, para generar las condiciones para sostener la política social del gobierno. Nosotros hemos denominado este proyecto como un esfuerzo inicial y una prosperidad compartida, pero hay que hacer un esfuerzo inicial. En el caso concreto de los incentivos, efectivamente, todos estos temas fueron discutidos ya en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Yo fui parte de ello, como usted bien ha señalado, pero era una voz de las más de 2.000 voces que se escucharon. Se visitaron cerca de 20 ciudades, se escucharon a representantes empresariales, a pequeños, medianos, grandes empresarios de economía popular y solidaria, y de eso surgieron unos mínimos. Y esos mínimos son los que se están plasmando en el proyecto de ley con un concepto de transversalidad, estimado Eduardo. Es decir, en ciertas cosas estamos profundizando, por ejemplo, para el caso de la economía popular y solidaria con un fondo de garantías, en el caso de las MIPYMES con algunos incentivos más profundos, pero en general la idea es que los incentivos sean utilizados por absolutamente todos aquellos emprendedores ecuatorianos, grandes, pequeños, medianos, que estén dispuestos a apostarle al país en esta fase, como ya lo han venido haciendo, como ya han venido creyendo en el país, pero también aquellos que quieren arriesgarse, que todavía no han tenido, no han sentido las condiciones para invertir y empezar su pequeño emprendimiento. Le preguntaba si el proyecto ya incluye estas demandas, al menos iniciales, básicas, como decía usted, o primarias, de parte del sector productivo, porque las observaciones que han venido haciendo ante la Comisión de Desarrollo denotan que consideran insuficiente lo que el proyecto les da en esta materia. Exigen y piden más. Y parece no haber claridad respecto de la situación fiscal del país y de la necesidad del equilibrio fiscal al mismo tiempo, porque se ahonda en el pedido de exenciones, de la eliminación del anticipo del impuesto, es decir, de otros temas que tienen que ver con afectar las posibilidades de ingreso fiscal. Lo que está en el proyecto de ley, Eduardo, es lo que responsablemente, analizando las cifras, nosotros creemos que es un esfuerzo que se puede administrar desde la caja fiscal. Sin duda hay muchas distorsiones en la economía, pero las distorsiones no se resuelven de la noche a la mañana. Y si bien se puede empujar más en ciertos incentivos, como usted bien ha señalado, eso puede acelerar o profundizar una mayor presión a la caja fiscal, y las condiciones en las que asumimos como Ministerio de Economía esta situación no son las mejores. Entonces, hemos hecho un balance que nos parece lo más sensato posible. Es decir, bueno, hay una economía que ha perdido competitividad, un sector productivo que ha perdido competitividad, vamos a darle oxígeno, vamos a darle un impulso, lo invitamos a invertir con incentivos, pero lamentablemente no se puede llegar en la profundidad de todos los incentivos que se aspiran, ni se pueden satisfacer absolutamente todas y cada una de las demandas. Estamos haciendo una programación responsable, y me parece muy legítimo que todos los sectores empresariales, economía popular y solidaria, la pequeña, mediana industria también, se pronuncien y planteen para que en el debate se dirima en el legislativo cuáles son las opciones. Lo que sí aspiramos del legislativo es que esas opciones sean administradas con mucha responsabilidad y prudencia, entendiendo el momento que vive la caja fiscal. Y evidentemente se podrá hacer algún esfuerzo mayor para optimizar esos incentivos, posiblemente reemplazar unos por otros. Eso es lo que vamos a esperar esta semana hasta que se dé el primer debate en la comisión. Ha sido recurrente en el pasado la desconfianza de los sectores productivos acerca de las cifras oficiales y también de las lecturas e interpretaciones
que el gobierno ha hecho sobre estos datos. La presencia suya en el Ministerio de Finanzas ha contribuido a transparentar esta información y a rehacer la confianza Mire, de los actores económicos. bueno, creo que ya dimos yo no hablaría tanto de los actores económicos, Eduardo, cuanto de la ciudadanía. El hecho de que el gobierno no haya transparentado los boletines de la deuda, por ejemplo, desde finales del mes de enero hasta que nosotros asumimos el ministerio en mayo, me parece que es una falta de compromiso con los ecuatorianos, no con los sectores económicos. Finalmente, ese dinero, el dinero que administra el Ministerio de Economía y Finanzas, que administra el gobierno, es un dinero de todos los ecuatorianos. En efecto. Lo pagamos a través de diversos impuestos, impuesto a la renta, IVA. Ahora, sigue siendo una demanda de los sectores productivos, transparentar los datos de deuda. Lo dijeron el lunes de esta semana. Bueno, sin duda, creo que es una demanda legítima, pero ya están los boletines de deuda publicados. Entonces habría que ver cuál es la demanda adicional. Ya. Yo más bien entendería que hay un reconocimiento expreso a lo que se ha hecho, pero quería ir un poco más allá del concepto, porque en esto sí me parece, Eduardo, que vamos a tener una labor muy fuerte como gobierno y como sociedad que construir respecto de lo que implica la administración de los recursos del Estado. No son los recursos de unos sectores, no son los recursos del gobierno, no, son los recursos de los ecuatorianos, y por eso es que la transparencia para nosotros es muy importante. En el caso de los boletines de deuda ya los hemos publicado, también presentamos a la Asamblea las cifras corregidas de la programación fiscal para este año, donde encontramos nosotros varias fallas en la proforma presupuestaria, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir transparentando, vamos a ir en la medida en que vayamos encontrando donde hay temas que no han sido expuestos a la ciudadanía, lo vamos a seguir haciendo. Fíjese usted, ahora tenemos este tema de los jubilados que están muy preocupados porque no se les ha pagado, y también estamos terminando de completar la información para plantear las opciones que les den viabilidad a su futuro. ¿Qué efecto ha tenido la controversia en torno al límite legal del endeudamiento en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento externo? Porque son casi 5.000 millones de dólares los que se ha propuesto conseguir el gobierno por esta vía, por la vía de nuevo endeudamiento. Pero ¿se puede lograr esto mientras sigue vigente el techo fiscal del 40% legal? Bueno, esa cifra, mi estimado Eduardo, es el tramo que tenemos todavía como opción para financiar este año. Ya se han comprometido más de 3.000 millones, 3.300 millones de dólares. Entonces, este año tenemos un pronunciamiento de la Contraloría que viabiliza la posibilidad de que podamos acceder a más financiamiento. En el presupuesto general del Estado se aprobaron 8.250 millones de dólares, ¿no es cierto?, de financiamiento que el Estado podía conseguir. El informe de Contraloría es posterior a esa aprobación del presupuesto general del Estado. En consecuencia, ante una consulta del Ministerio, la Procuraduría General del Estado ha dicho lo siguiente, la Contraloría General del Estado ha dicho lo siguiente: dado que la proforma es anterior al pronunciamiento y al informe de Contraloría, se valida lo que se contiene en la proforma. Pero eso va a servir para este año, para el año 2018, entonces no habría inconveniente. Por eso es que nosotros estamos planteando una alternativa para resolver el problema de fondo, porque ese mismo criterio ya no aplicaría para el 2019. Y dadas las condiciones del país, tenemos un nivel de endeudamiento fuerte, una presión de pago muy alta, no podemos salir de esta situación sin más financiamiento. Es decir, un financiamiento inicial que nos permita ir saliendo de todas esas obligaciones para luego ir estabilizando y regresar al 40%. Por eso planteamos este mecanismo de 3 etapas, ¿no es cierto? El de estabilización en los próximos 3 años para ajustar el resultado primario, que es sin contabilizar intereses, luego un plan de convergencia para llegar nuevamente al 40%, y a partir de allí unas reglas macrofiscales que funcionen acompañadas de mecanismos de amortiguamiento de shocks externos, como por ejemplo fondos de estabilización, pero que no solamente garanticen, o mejor dicho, que a diferencia de los anteriores, garanticen los programas sociales, que es importante para el futuro. Y en esa dirección van los recursos no presupuestados, extraordinarios, adicionales,
por concepto del incremento del precio del petróleo? Mire, eso nos va a aliviar este año, son buenas noticias, ¿no es cierto? Pero todos sabemos que el precio del petróleo es extremadamente volátil, entonces, y el país tiene finalmente la tarea, esto es algo que se ha discutido durante décadas, de salir de esa dependencia. Este año nos favorece, sin lugar a dudas, porque nos da más margen, sobre todo para encontrar ese equilibrio primario. Pero no podemos depender de aquello como la única variable. Por eso es que estamos planteando en ese mismo mecanismo de estabilización que el gasto primario se vaya reduciendo, que el tamaño del Estado se vaya optimizando. Eso es lo que en el largo plazo nos va a dar sostenibilidad para continuar, digamos, con unas cuentas fiscales sólidas y estables. El próximo año tenemos mucha presión fiscal que viene derivada de, por ejemplo, el pronunciamiento de la Corte Constitucional en relación al pago del 40% de las pensiones jubilares. Son un poco más de $1.000 millones. Entonces, eso genera muchísima presión y por eso es que ya no podemos seguir en esta dinámica porque si no es insostenible. Más, ¿no es cierto?, una dinámica de mayores déficits, seguir acumulando déficits que al final del día hacen que acumules mucha más deuda y que eso sea insostenible. Lo prudente es ir cerrando esa brecha de déficits, tener una temporalidad con una deuda un poco más abultada, pero que en el largo plazo, dado que se corrige ese déficit, ya se va a ir convergiendo hacia el escenario ideal. Y en esa misma línea, en la misma perspectiva de cumplimiento de metas en los próximos 3 años, ¿qué nos puede adelantar usted sobre el recorte de gastos? Mire, hay espacios de optimización. En este momento estamos todavía analizando concretamente con información que hemos solicitado a los ministerios dónde vamos a ejecutar aquello, ¿no es cierto? Porque tampoco había una información completamente detallada, nos hemos encontrado con esto de cómo se ha operado la disposición presidencial del recorte de gastos. Entonces estamos trabajando en ello. El día viernes tenemos un gabinete, vamos a presentar un análisis que seguramente estará sujeto a discusión. Pero lo importante, estimado Eduardo, de ese recorte es que si usted no lo acompaña de incentivos para la producción, el crecimiento puede verse afectado. Y al final del día, insisto, lo que nos interesa es el empleo de los ecuatorianos. Por eso, perdone, ¿en sí. qué sentido? Es decir, ¿el recorte de gastos afectará las compras públicas, por ejemplo, que impactarían directamente en el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas? El modelo de los últimos 10 años nos llevó lamentablemente a tener una economía dependiente de la estructura estatal, porque muchas cosas, como usted señala, se mueven alrededor de la compra pública, del ejercicio de la cosa pública en sí mismo. Entonces, salir de eso implica posiblemente afectar al crecimiento. Por eso es que enviamos este paquete de incentivos para que las inversiones se vean motivadas y puedan reemplazar y sustituir ese esfuerzo que se va a hacer desde el Estado. Hay incentivos muy importantes, Eduardo. Ahora, perdone, ¿el Estado seguirá siendo el primer cliente de la economía? Bueno, sin duda, pero otra cosa es que la economía se mueva al ritmo del Estado. Esta es una transición porque si no, no es sostenible, estimado Eduardo. De lo contrario, no es sostenible en el largo plazo. ¿Por qué? Porque aun cuando sea el primer cliente, no es el primer generador de empleo. 9 de cada 10 empleos están en el sector privado. Entonces, si queremos responder a las demandas de empleo de los ecuatorianos, hay que darle más oxígeno y generar más productividad y más competitividad en el sector privado. Y hacia allá apuntan los incentivos. Son incentivos muy importantes que se profundizan en relación a lo que teníamos en el Código Producción, Comercio e Inversiones. Por ejemplo, se amplían los beneficios de exención de impuesto a la renta para nuevas inversiones. Estamos creando también mayor profundización si es que estos incentivos se aplican en zonas fronterizas. Se están haciendo esfuerzos también para que el ISD no sea pagado por los exportadores, por ejemplo, y darles más oxígeno a los exportadores. Se están eliminando una serie de impuestos distorsivos que teníamos que tampoco es que le generaban recursos al Estado de manera fuerte. Entonces, el enfoque es un enfoque de incentivos que en el planteamiento inicial que hemos hecho... Es el caso de la tasa arancelaria, lo que acaba de decir. Bueno, usted dijo que solo ha recaudado $27 millones. Claro, y se tenía previsto cerca de 300, y evidentemente entonces, no se llegará. No vamos a llegar. ¿Pero eso qué implica? ¿Eso implica que la tasa se queda o que la tasa se va?
Mire, yo creo que la tasa tiene que cumplir el proceso legal que corresponde en función de lo que dictamine la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones. Tiene que pronunciarse frente a un pedido de un recurso de reconsideración que hizo el Ecuador. En función de eso, creo que el Ecuador tiene que ser respetuoso de las instancias internacionales, pero eso entiendo que se dará en estos días. Y en función de lo que se dictamine en esas instancias internacionales, creo que el Ecuador deberá proceder. Pero hay otros impuestos, por ejemplo, este impuesto a las transferencias de acciones y ganancias del capital, que estaba atentando contra nuestros emprendedores, porque nuestros emprendedores, digamos, tenían una innovación, luego querían venderla a un inversionista ángel, como se llama, pero ese impuesto tan distorsivo, tan alto de 35%, hacía que nuestros emprendedores patenten en otros países para que los inversionistas compren esas invenciones en otros países. Entonces, no hace sentido que nosotros mismos estemos desalentando a esos inversionistas. Importante mencionar, mi estimado Eduardo, que este mecanismo de incentivo, sobre todo la exoneración de impuesto a la renta para Quito y Guayaquil, que antes no había, y fuera de Quito y Guayaquil más profundo, va a estar vigente por 24 meses. El llamado y la invitación es al sector privado para aprovechar rápidamente esos incentivos. Y estamos dejando una opción en la norma que en función de la evaluación que se haga en esos 24 meses, se puede extender 24 meses más. Evidentemente es un mensaje de que aspiramos como gobierno nacional construir todo un esquema para que, porque no es suficiente con los incentivos, hay que corregir muchas cosas más para que las inversiones arriben rápidamente al país, externas, locales, y que podamos devolverle ese dinamismo a la economía desde el sector privado para que pueda ser más sostenible en el largo plazo. Bien. Ministro, gracias por aceptar la invitación. Pregunta final, ¿no ve nubarrones en el horizonte? ¿Usted cree que esto seguirá trámite normal y rápidamente será aprobado en la Asamblea? Mire, estamos dando seguimiento. Esta semana ya hemos observado que hay varios pedidos. Tenemos que sentarnos a conversar con los legisladores porque hay algunos pedidos que presionan justamente lo que usted decía, presionan la caja fiscal y tenemos que ser muy responsables con aquellos para explicarles cómo están las cosas y que hay una comprensión cabal de que no es falta de voluntad finalmente del gobierno nacional no profundizar en esos incentivos, sino que hay una realidad que tenemos que administrarla con mucha prudencia. Vamos a ver cómo sale el informe para primer debate. Entiendo que ha habido un debate propositivo, intenso, con algunas preocupaciones también, pero eso es parte natural del rol del legislativo y esperamos que no haya ninguna novedad en lo estructural, al menos. Ministro, nuevamente gracias por aceptar la invitación a Primera Impresión. 7 de la mañana con 20 minutos. Regresamos con Paul Granda, el responsable de la gestión política del gobierno, en un instante.